en Palacio Nacional. Le hemos marcado a la doctora María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y te aprecio, María Amparo, que nos tomes la llamada para saber qué dices frente a la exposición que ha hecho el presidente de la República, la exposición que ha hecho Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la cual estamos hablando en este momento de la mañana. Buenos días y bienvenida, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Carmen, por abrir el espacio, además, en este momento que llevamos como la letra escarlata puesta, ¿no? 1 hora y 4 minutos nos dedicó hoy. Creo que es relevante decir que Pablo Gómez es el titular, en efecto, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Quiere decir que, en efecto, Penilei tenía razón. Nos estaban investigando en la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya eso me parece grave. Comienzo por este comentario. Claudio X González dejó la organización en el 2020. Pablo Gómez falta a la verdad cuando dice que es apoderado legal. Cuando él se fue en junio de 2020, cambiamos el acta constitutiva y desde luego se le quitaron todos los poderes. Ni siquiera, Carmen, es miembro integrante del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción. No hay ninguna liga, aunque sigue insistiendo el presidente y Pablo Gómez. Fue fundador junto conmigo y aclaro ese punto. Segundo, en 2024 nosotros no recibimos dinero de USAID, la Agencia Norteamericana de Desarrollo, que no tiene nada de malo recibir dinero. Recibimos durante 6 años, terminó el donativo o el concurso que ganamos para los recursos de Estados Unidos, de esta agencia en particular, se terminó en diciembre del 2024. Por políticas internas ya no podremos volver a aplicar hasta el año 2025. Tercero, no solamente Mexicanos contra la Corrupción recibe dinero de esta agencia norteamericana, el gobierno de México recibió en 2023 11 millones de dólares, casi 11.7 millones de dólares de esa misma agencia. No sé por qué ahí no lo consideran injerencismo, pero si lo recibe una ONG, sí es injerencismo. Simplemente no lo entiendo. Cuarto, Carmen, han revelado una cantidad de datos personales que es indebido, cuando no ilegal, ¿sí? Están revelando los nombres de las personas que trabajan en Mexicanos contra la Corrupción con sus respectivos sueldos. Están revelando los nombres de los donantes, ya sean empresas morales o personas físicas o morales, con el monto y el nombre. ¿Y esto qué efecto tiene? Aparte de violar, nadie tiene por qué saber, salvo el SAT, a quien se lo informo puntualmente, quién me da dinero y en qué lo gasto, ¿sí? De manera que hay una violación brutal, me parece, a los datos personales de todas aquellas personas que nos dan dinero. Pues tardó media hora en leer la lista de entre lo que gastamos y lo que recibimos, ¿sí? Y incluye, perdón que te interrumpa un segundo, porque sí es una exposición masiva de datos personales. Masiva. Es una exposición masiva de datos personales. Vamos a ver qué dice el INAI, porque ya en otros momentos ha actuado de oficio cuando se han expuesto datos personales de esta manera, pero aquí estamos hablando de exposición masiva de datos personales. Estamos viendo los que donan dinero a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y se ponen ahí nombres y apellidos de personas que reciben dinero. Pues vimos ahí a varios nombres de colegas periodistas que han trabajado con ustedes y que cobran por su trabajo y que reciben dinero pues porque están haciendo un trabajo, pero están también expuestos en el mismo paquete de una forma descarnada, poniendo más, no queda claro si es bruto, es neto, si por cuánto tiempo lo recibieron, las personas que lo recibieron, gente, periodistas muy precisos. Pero eso no importaría, el tema es que es un ingreso. Aquí el tema es, ¿hay alguna ilegalidad? ¿Hay alguna circunstancia? Y si la hay, que la denuncien y que se procese lo que se tenga que procesar, pero la exposición de esa manera es una cosa brutal.
es una cosa brutal y sí puede ser considerado como una forma de coartar la libertad de expresión y desde luego una forma de amedrentamiento a la gente que trabaja aquí, a la gente que apoya Mexicanos contra la corrupción y a la gente que como tú nos está abriendo el espacio pues para decir lo que nos corresponde conforme a derecho, ¿sí? Pero pues inventar una cosa como que Mexicanos contra la corrupción recibió dinero de USAID para lanzar la campaña de narcopresidente, bueno, ya me parece demencial. Bueno, pero déjame planteártelo así. ¿Niegas categóricamente que Mexicanos contra la corrupción haya participado de esta campaña? Niego absolutamente, categóricamente, nunca en ninguna investigación, ni siquiera hemos hecho referencia a la etiqueta narcopresidente. En absoluto, lo niego, sin temor a equivocarme, pues. Y aparte decir que desde diciembre del 2024 no hemos recibido dinero de USAID porque acabó el grant, ¿no? Y no hay nada ilegal en recibir dinero ni de las instancias norteamericanas que de los Estados Unidos que menciona Pablo Gómez, ni tampoco de los donantes mexicanos. Todo eso está perfectamente documentado y si no, esto no es una investigación de la unidad, esto lo están sacando de los reportes que yo presento ante el SAT y en la plataforma de transparencia que presento, te insisto, todos los 30 de mayo, ¿no? ¿Tú reconoces incluso la cuestión gráfica? O sea, ¿son los reportes de ustedes? ¿Los reportes? Sí, me refiero. Es decir, tú dices, esta no es una investigación de la unidad de inteligencia, son los reportes que nosotros le damos a la autoridad fiscal. Claro. Yo digo que si lo que tú reconoces en la pantalla son los mismos documentos o de esos documentos se hace una presentación por parte de la UIF, o son idénticos. Sí. Mira, Carmen, tendría yo que revisar como oíste, escuchaste, te dijeron, sí, leyeron más de 200 nombres y razones sociales. Tengo que hacer un cotejo porque ya me pasó en otra ocasión que ventanearon a un empresario que jamás ha tenido relación de ningún tipo con Mexicanos contra la corrupción. Empezaré en este momento, ya están haciéndolo, conforme hablamos, una relación de si hay ahí gente que no es donante o empresas que no son donantes de Mexicanos y que se pusieron ahí. Pero en principio creo que, no guardo los 200 nombres, Carmen, la mayoría deben de ser correctos. Sí, aquí el tema es, ¿hay alguna ilegalidad? ¿Hay alguna ilegalidad? Para exponerlo así, ¿cuál es la ilegalidad? O sea, cada quien sabrá lo que hace con su dinero y si se lo quieren dar a Mexicanos contra la corrupción o a quien se lo quieran dar, pues es muy su asunto. Aquí el punto es que dice el presidente que al donar ese dinero hay una exención fiscal y por lo tanto ese dinero debería estar en las arcas de las finanzas públicas para que ese dinero se usara, no se exentara de impuestos por haber hecho la donación, sino que se utilice para mejores causas y no para alimentar a un grupo faccioso, así les llamó, como Mexicanos contra la corrupción. Ese es el meollo del asunto, María Amparo. Creo que no es el meollo, pero sí es un argumento. El meollo de lo que dice el presidente y por lo tanto dice, el meollo de lo que dice el presidente y por lo tanto dice, tenemos tiempo de mandar iniciativas para que se haga otra reglamentación y se impida que un dinero que debería estar en las arcas nacionales esté utilizándose para favorecer a una organización como esta. A una organización. Así es. Bueno, cuando no era una falta de respeto cuando te decía que no. Era el meollo es el amedrentamiento a mexicanos contra la corrupción y los intentos de ahorcarnos financieramente, y esto es un asunto netamente político. En efecto, se ha tratado de dar la vuelta que como algunos donantes, porque además muchos donantes no piden que les extendamos una carta para que puedan ellos deducir sus impuestos, ¿no? Ahora, ya te lo diré más precisamente, pero no llega a ser impuesto ni recurso público antes de ser deducible. No tiene ninguna lógica y revisaré
qué es lo que constituye un recurso público para saber si de manera, como lo dijo Pablo Gómez, indirecta, esto es parte de los recursos públicos. Bueno, es interesante el planteamiento, más allá del punto de los demás puntos, este punto en específico es interesante saber si, dado que son donaciones y por lo tanto hay exención fiscal, se convierte o no esta información de interés público y publicable. Ese es un tema de debate importante. Publicable no lo es porque lo he checado tanto con los fiscalistas como abogados de todo tipo, el Consejo Litigio Estratégico, etcétera, etcétera. Y segundo, tengo que remarcar que siendo donatarias, tienen derecho ellos a que se les expida un recibo de deducibilidad, ¿sí? Esa ley está puesta por el Gobierno de México. Por lo tanto, no estamos violando nada. Segundo, no estamos violando nuestro objeto social, salvo que nos prueben que nosotros estamos detrás de la campaña de #narcopresidente, cosa que me imagino es imposible de probar, Carmen. Entonces, si deducen nuestros donantes es porque la ley les permite deducir. Eso no lo inventamos nosotros. Deducen todas las organizaciones de la sociedad civil que son donatarias, y me parece preocupante esta andanada, no solo contra mexicanos, sino contra otras organizaciones que desgraciadamente van a pagar, ¿sí? Si se cambia ley. Ya dijo el presidente que mandará una iniciativa al respecto, además de la carta a Biden y la nota diplomática que le pidió a la canciller que enviara a Estados Unidos por injerencismo. Que ahí, Carmen, también hay que hacer notar, porque la gente no suele saberlo, que entre 2019 y 2021, y ahora te digo la cifra del año pasado, USAID destinó 17,000 millones de pesos a proyectos de cooperación con México, ¿sí? Esos son 800 millones de dólares. De esos, 9,000 millones fueron, o sea, el 57% fue al Gobierno de México. Más de la mitad del dinero que le da USAID a México en general, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, se ha ido al propio gobierno. Entonces, y en 2023 ha recibido 11 millones de dólares el Gobierno de México de esta agencia. Que me expliquen por qué ahí no está siendo Estados Unidos injerencista, pero si se lo da a las organizaciones de la sociedad civil, sí es injerencista. Doctora, como si fuera un delito. Doctora María Amparo Casar, permíteme incorporar a la charla a nuestro colega Daniel Lizárraga, porque sabes que nos mandó un mensaje. Daniel es uno de los nombres que aparece también en la lista como periodista que en algún momento colaboró con ustedes. Y entonces me mandó un mensaje Daniel Lizárraga y le pedí que mejor me lo contara al aire, y si te parece lo escuchamos, porque él pone énfasis en lo de USAID. Daniel Lizárraga, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, muy buenos días, saludo a María Amparo y a todo el auditorio. Hola Daniel. ¿Qué dices de USAID? Porque el presidente dice que le va a mandar una carta a Biden y tú dices, a ver, ¿qué es USAID? Mira, efectivamente USAID es una, organización o grupo que trabaja para distribuir fondos. El tema es que el presidente está equivocado o le están informando mal. El presupuesto de USAID o que maneja USAID es aprobado por el Congreso de Estados Unidos. No tiene nada que ver el gobierno, en este caso de Biden. En el Congreso, con los dos partidos, por mayoría de votos, se aprueba o no ese financiamiento. En todo caso, la carta que pretenden enviar, pues se tiene que dirigir al Congreso y a ver qué deciden los diputados y las diputadas de Estados Unidos, y pues no la presidencia de Biden, porque insisto, no sale de ningún rubro de presupuesto directo del gobierno de Biden a USAID. Por otro lado, USAID no, y ahora lo digo porque trabajo para una organización inglesa y estadounidense que también recibe fondos. USAID, no de USAID por cierto, pero el gobierno de Estados Unidos, USAID recibe proyectos en este caso, de algunos medios de comunicación en Latinoamérica y en el mundo, y los aprueban o no. Ahora, si los congresistas, USAID se centra en el plano administrativo, jamás selecciona los temas y mucho menos supervisa si se golpea un gobierno o no.
Carmen, permíteme que hace un gran punto Daniel Izárraga diciendo, en efecto, es el Congreso el que dice qué presupuesto se llevará USAID y después USAID sí lo reparte de acuerdo a los proyectos que se le presentan. Algunos los rechaza, algunos los aprueba, como bien dice Daniel. Dice aquí Daniel que USAID no marca la agenda ni da temas y que solo conoce proyectos, pero no dirige la investigación. ¿En algún momento USAID les propuso, les dijo, oigan, por aquí o por allá, María Amparo? Mira, Daniel temáticamente. Sí, Daniel colaboró con nosotros y lo podrá corroborar. Nosotros mandamos un proyecto, como con cualquier fundación o como cualquier agencia, mandamos una serie de temas, ¿sí? Que queremos que nos financien. Jamás. Por ejemplo, dinos qué temas dices, o sea, ¿qué en específico? Nosotros normalmente caemos en un rubro, van cambiando trianualmente, en democracia, Estado de Derecho, corrupción, transparencia, etcétera. ¿En genérico? ¿Así? Bueno, tiene diferentes, sí, tiene todos estos rubros que te digo. Y entonces presentamos, tanto de la unidad de periodismo como de la unidad de investigación aplicada, los temas que queremos desarrollar. Si caen dentro de los intereses de USAID y les parece sólido el proyecto, nos los financian. Jamás hemos recibido, como también te digo, jamás de uno de todos los donatarios, todos los donantes que leyó hoy el presidente, nos han dicho qué, cómo o en qué plazos tenemos que investigar. Nunca, USAID, nunca, la NES, National Endowment for Democracy, tampoco, y de todos los donantes, jamás hemos recibido una línea ni siquiera de temática general, ya no digas, oigan, investiguen el caso de, no sé, de Segalmex, ¿no? Nada. ¿Nunca presentaron un proyecto sobre Segalmex con nombre y apellido Segalmex? Para nada. No, miren, en el caso de periodismo, también que me corrija Daniel, pero en el caso del periodismo, normalmente es genérico. La unidad de periodismo está para investigar las redes de corrupción y actos de corrupción que se produzcan tanto en el gobierno federal como en los gobiernos locales, bueno, en el sector público, y ahí sí no podemos poner nombres. Bueno, ¿qué te voy a dar clases yo a ti? Las investigaciones van madurando, unas llegan a una callejón sin salida y pues no conseguimos los documentos probatorios, etcétera, y pues ni modo, se echó a perder el trabajo de 3 meses de un investigador. Entonces ahí es genérico. En el caso de la unidad de investigación aplicada es más concreto porque decimos, por ejemplo, vigilar o dar cuenta de los contratos que se dan por asignación directa, por licitación, etcétera, o la transparencia, cómo está. Entonces, en fin, eso es lo que se hace, pero nunca ha habido una directriz, salvo que caemos en derechos humanos, corrupción, transparencia, Estado de Derecho, y me puede faltar alguna. Pero ahí está Daniel para confirmarlo. Daniel Izárraga, tu nombre y el de María Amparo también es uno de los nombres que aparecen en esta larga lista de nombres, apellidos, y nos enteramos ya de lo que ganaste en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y bueno, pues es parte de lo que uno dice, caray, ¿qué significa esto? Que la autoridad investigadora de la unidad de inteligencia exponga datos personales de esta manera. Más allá de las cifras y los montos, el hecho de que se exhiba de esta forma es muy fuerte. ¿Qué tendrías que decir, Daniel, como periodista que en algún momento, hace ya un rato, estuviste colaborando como periodista en esta organización? ¿Qué dices de que tu nombre está ahí? Pues mira, la verdad es que lo lamento mucho y el presidente ha violado la ley en mi caso. Yo nunca autoricé que difundieran mi información de cuánto gané en Mexicanos contra la Corrupción. Yo trabajé 3 años ahí, yo salí desde agosto del 2020 y a lo largo de todos estos años he pagado puntualmente los impuestos que me corresponden. Y esa información se supone que debe ser secreta. A mí me parece que involucran a mucha gente que ya no estamos ahí, incluso otros colegas. Y aunque estuvieras. Que tampoco están ahí, entonces me parece muy lamentable y que siguen en esta línea de hacer pública esta información.
sobre todo porque es intimidar o tratar de intimidar los fondos que vienen de USAID, y hoy por hoy, que este es un tema muy largo a debatir, pero USAID ayuda a financiar a medios de comunicación que están en problemas, y cada medio acepta o no, o presenta su proyecto o no, para tratar de revertir la situación, pues que algunos medios están en quiebra. Ahora que trabajo para esta organización inglesa estadounidense, Institute for War and Peace Reporting, pues sé que sin estos tipos de financiamientos, lamentablemente, muchos medios de comunicación, por lo menos lo que a mí me consta en Latinoamérica, difícilmente podrían sobrevivir. ¿Es lo ideal? Pues yo creo que no, pero en este momento créeme que no hay otras alternativas. Sí, es una parte que marca sin duda el trabajo de investigación de muchos lugares en el mundo, el financiamiento de organismos internacionales como los que estamos aquí mencionando. Y bueno, pues nos vamos, queda poco tiempo para este programa, nos quedaron algunos cortes, pero está expuesto públicamente lo que Pablo Gómez hizo, lo que el presidente ha dicho, una ventana abierta de investigaciones que ha pedido el presidente de la República, María Amparo, al SAT y todo lo que ha dicho. Así que bueno, pues esta historia continuará hasta que se acabe el sexenio, todo indica. Pues sí, no es el primer golpe, no será el último, queda mes y medio. Tú sabes que el presidente sigue presentando iniciativas, decretos, etcétera. Así que, pues, ¿qué ocurrirá de aquí al 1 de octubre y después en el siguiente sexenio? No lo sabemos. Lamento lo de la iniciativa para quitar la deducibilidad, porque pues va a afectar a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones de periodistas, etcétera. Pero bueno, con esa nos tendremos que ver y a ver cómo nos apañamos. Hemos sobrevivido, Carmen, y espero que así sea por muchos años. Pues doctora María Amparo Alcázar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, gracias por tomar la comunicación y seguimos hablando. Buenos días. Claro que sí. Hasta luego, Daniel. Gusto en saludarte. Saludos. Gracias al colega periodista Daniel Izárraga. Daniel, gracias por tu comentario, tu información y lo que nos has compartido esta mañana. Buenos días. Hasta luego. Buenos días a Daniel Izárraga, que como bien ha dicho, actualmente es el editor de información de esta organización internacional, el Institute for War and Peace Reporting, el Instituto de Informes sobre la Guerra y la Paz, que es otra organización internacional también importante que está financiando y apoyando investigaciones periodísticas en diferentes partes del mundo. Son las 10:53. Volvemos. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22, 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.